¿Cuántas letras tiene el abecedario? Nuestro abecedario. Buenos días, licenciado. Día. Tenemos 27, si no me equivoco. 27 letras tenemos, sin 27. contar lo que es la ñ y la L. La N y la L, ¿no? La Real Academia ha querido desde algún tiempo, bueno, la ha suprimido en realidad algunas letras del alfabeto. Ahora una pregunta, ¿por qué llamamos abecedario español? Nosotros tenemos como lengua oficial el español o el castellano. El castellano. El castellano. ¿Y por qué no el español? Porque castellano viene de Castilla, de una región de Castilla, de España. Que se habla con sus modismos, con zetas y no sé qué cosas más. ¿Alguien? Se llama español, no hemos puesto en el texto de la Constitución boliviana español porque se puede confundir con el gentilicio de español, de la gente nacida en España. Pero sí se puso el castellano, ¿no? Y muchos países ponen como lengua oficial el castellano, pese a que deriva de Castilla, de una región de España, se entiende ya que es un abecedario, si bien descendiente de España, la hemos hecho propia también nosotros, ¿no? Y es así que ponemos como lengua oficial el castellano, ¿no? Efectivamente, el español tiene 27 letras, ¿no? Pero también tiene dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? ¿Alguien? Licenciado, un dígrafo es la combinación de dos letras que representan un solo sonido. Exactamente, que se repite, ¿no? Como la R, la L, la doble L, que se llama L. Imagínense si suprimiríamos la L de nuestro castellano, de nuestro diccionario, de nuestro abecedario, de nuestras palabras. La llama ya no existiría, ni la llanura, ni la lluvia, y muchas palabras. En realidad, las palabras no las crea, no las crea la Real Academia de Lengua Española, las crea la gente, ¿no? A fuerza de repetición, de uso, las palabras se incorporan al diccionario. Lo que hace la Real Academia es formalizarlas en un texto para que quede como registro histórico, pero en realidad el lenguaje, las palabras, le dan vida, le dan uso a las personas y las poblaciones y las sociedades, ¿no? Cuando una lengua muere, porque están desapareciendo de las 36 lenguas originarias oficiales, hay algunas que ya están desapareciendo, no solo se pierde una lengua, sino se pierde una forma de entender el mundo, que es una cosmovisión. Por eso es importante alimentar estas lenguas originarias para que toda una cosmovisión no se pierda, ¿no? En nuestro caso, tenemos 5 dígrafos, ¿no? Que son la Che, la L, la doble R, la GU y la Q, ¿no? Aunque la RAE los excluyó del alfabeto el 2010, siguen siendo importantes en nuestra escritura y en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, es importante conocer este elemento para que podamos manejarnos con soltura y construir palabras y no confundir sílabas, ¿no? ¿Cuántas vocales tenemos? 5. ¿Cuáles son las vocales más cerradas? 5 vocales. 5. ¿Y cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las cerradas? Las abiertas son la A y la O. Y las cerradas son la E, la I y la U. La O y la E. Las cerradas son la I y la U. Las cerradas son las Estamos en una torre de Babel. Escucho muchas voces y algunas respuestas. Algunas correctas. La I y la U son las vocales cerradas, ¿no? Y la A, E, O son las vocales abiertas. ¿Para qué nos sirve entender esto más adelante? Para acentuación, ¿verdad?
Esto nos va a ayudar mucho a conocer cuáles son las vocales débiles, cuáles son las vocales cerradas, y esto nos va a permitir acentuar con mayor criterio más adelante. ¿Sí? Eso hablaremos el día de mañana. ¿Qué es una sílaba? ¿Qué es una sílaba? Es la combinación con una letra y con una letra y con una vocal. Ya. Combinación de una vocal y una consonante. Sí, pero lo que hay que añadir, eso que tienen razón ustedes, es que se emite en un solo golpe de voz, ¿no? Una consonante y una vocal hacen una sílaba que se pronuncian en un solo golpe de voz y que pueden ser separadas en partes más pequeñas, ¿no? Esa es una sílaba, perfecto. La sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia de manera cómo se combinan y ordenan las palabras para formar oraciones. Palabras. Aquí tenemos dos elementos, palabras y oraciones. Analiza las funciones que aquellas desempeñen, así como los fenómenos de concordancia que pueden presentar entre sí. ¿Qué es una oración? Bueno, aquí en el texto, en la diapositiva, estamos viendo que es la unidad ¿Es la básica. unión de varias palabras? Es la unión, es el Conjunto uso de del palabras. pronombre, el sujeto, el verbo y el predicado en uno para que dé sentido a una oración. Ya, sí. Expresa un sentido completo y está compuesta por sujeto, predicado y verbo. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? La oración es una expresión de pensamiento que tiene una idea completa, cabal, ¿verdad? Y que en su estructura tenemos tres elementos, un sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, como quieran llamar. Ejemplo, los astronautas llegarán a la Tierra el próximo martes. Es una idea completa, tiene verbo, tiene sujeto, tiene predicado. Esa es una oración, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado. Esa es la estructura básica. Y por recomendación, les sugiero que mantengan esta estructura, ¿sí? Vamos a llevar los párrafos, de qué tipos de párrafos hay, pero mantengámonos en el tema de sujeto, verbo y predicado, ¿ya? Vamos. La frase. Existen expresiones que no siempre llegan a construir una oración porque les falta la presencia de un verbo, de ahí que no posean un sentido completo. Estas construcciones se denominan frases o enunciados también se llaman, ¿no? Una tarde de marzo, la bicicleta verde de mi padre, de vez en cuando. Es decir, no expresan una idea completa. La ausencia del verbo es notoria y fundamental para que no se construya una idea completa, ¿sí? El verbo es la palabra de las palabras, ese es su significado, en realidad, del verbo. El verbo lo es todo, ¿sí? Si ustedes no ponen verbos, si no emplean bien los verbos, sus oraciones, sus construcciones van a resultar incoherentes o incompletas o incoherentes más que todo. Hay una diferencia entre una oración y una frase. La oración tiene sujeto, verbo y predicado, y la frase solo es un enunciado que no expresa una idea completa por la ausencia de un verbo generalmente o de algún otro elemento, pero no llega a ser una idea completa. Cuando yo reviso algunos textos universitarios de jóvenes universitarios que están entrando a la materia, a la carrera, los títulos que presentan son bastante escolares, ¿sí? Si les digo que hagan un ensayo, un comentario sobre lo que está pasando en Venezuela o sobre el decreto que está causando tanto revuelo aquí en nuestro país por la eliminación de la subvención de la gasolina, los títulos son bastante fofosos, o sea, bastante escolares. Le ponen decreto supremo, decreto 5503, pero no dicen nada más, son títulos muy escolares, Día de la Madre, a mi bandera, títulos como esos. Y la idea es que tenga una idea completa, ¿sí? Entonces ustedes empiecen a diferenciar lo que es una frase, un enunciado, de una oración, ¿sí? Si entendemos que una oración es una idea completa y que tiene básicamente sujeto, verbo, predicado, escriban así. Más adelante ya eliminarán
el sujeto, el artículo, no sé, los elementos que hagan falta para que sea más corta la oración o para que se entienda mejor. Pero mientras tanto, ustedes acostúmbrense a escribir sujeto, verbo, predicado, para que tengan una idea completa. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, avancemos entonces. Claro que sí. Sujeto es la palabra o frase que se refiere a una idea, un concepto, una persona, un animal, una cosa de las cuales se dice algo. Es de quien se habla en la oración, el sujeto generalmente realiza una acción. El sujeto, las hormigas trabajan afanosamente. El sujeto, las hormigas. ¿Cómo identificar lo que debes hacer en las siguientes preguntas? ¿Quién realiza la acción? ¿De qué o quién se habla? Estos elementos me imagino que lo han llevado el lenguaje en secundaria, pero no está de más repasar antes de entrar a otros temas más complejos. El predicado es la parte de la oración que expresa la oración, la acción, es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto a los diferentes estados en los que ésta puede encontrarse, es decir, es todo que se dice del sujeto, está formado por un verbo y sus complementos. El predicado se puede encontrar al inicio, al medio o al final de las expresiones. Ejemplos: los asistentes guardaron silencio durante la operación. Por la mañana circuló la noticia sobre el secuestro. Ha corrido todo el día rumores terribles. ¿Sí? Oraciones simples y compuestas. Bueno, el verbo es lo que detona acción, emoción y estado de un sujeto, ¿verdad? Sujeto. Vamos a llevar también esos los tipos de verbos para que ustedes puedan desenvolverse mejor en su redacción. Pero vamos por lo básico. Oraciones simples y compuestas. Oraciones simples, oraciones compuestas. Son las que tienen acción, por lo tanto, solo un predicado. Oraciones compuestas son las que tienen más de una acción, por lo tanto, decimos que hay más de un predicado. Una oración compuesta está formada por varias oraciones unidas y, por lo tanto, por más de un verbo. Ejemplos: la niña juega fútbol para disfrutar la tarde. Una oración simple será: los niños juegan tenis. Resumiendo, una oración simple, un verbo, un predicado, simple. Una oración compuesta, dos verbos, dos predicados. ¿Sí? Repito, manéjense en oraciones simples por ahora, para que no haya problemas, así no van a tener problemas de concordancia. ¿Sí? Sujeto, verbo, predicado, regla de oro. Sustantivos son nombres de personas o animales o cosas, son propios y comunes, se refieren a personas, lugares, se escriben con mayúscula inicial, comunes se refieren a cosas u objetos, se escriben con minúscula. Importante saber los nombres o sustantivos propios y comunes. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre sustantivos propios y comunes? Por el uso de mayúsculas. ¿Sí? Hay una tendencia de ponerle mayúscula a todo cuando en realidad no es necesario, no refiere, ¿no? No sé si es por un tema estético, estilístico o de no conocer la norma, pero se pone mayúscula a todo y eso está mal, es una falta gramatical. En todo caso, lo que nosotros necesitamos entender y conocer primero son los nombres propios y comunes, de tal manera que podamos identificar si llevan o no llevan mayúsculas. Les voy a pasar una lista de nombres propios y comunes para que ustedes lo estudien. Por lo menos de los más usuales, que donde cometen más errores, ¿no? Donde encuentro más donde se advierte que hay menos conocimiento sobre si lleva o no lleva mayúscula inicial o no. Entonces les voy a pasar esa lista. Hubiera sido bueno ver este tema también en el programa, pero como verán tenemos muy poco tiempo, pero con la lista me estimo e imagino que ustedes podrán identificar rápidamente, si le dan una lecturita rápida, cuáles son los nombres propios y comunes, ¿no? Los pronombres, tenemos pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos. Personales: yo, tú, ella; nosotros, ellos, ustedes. Posesivos: mío, tuyo, suyo, mía, tuyo, suyo, nuestra.
demostrativos, ese, aquel, esto, aquello, estos, esos, esas, aquellas, relativos, qué, cuál, quién, cuyo, indefinidos, alguno, ninguno, muchos, varios, todo, bastante, poco, nada. Me imagino que esto han llevado en lenguaje. Persona gramatical, esto sí me interesa hacer un pequeño alto, porque creo que es importante. Persona gramatical, primera persona yo, plural nosotros, nosotros. Segunda persona tú, singular, plural ustedes. Tercera persona gramatical ellos, ellas, ellas, ellos. Los textos académicos, ayer decíamos, se escriben en la tercera persona gramatical, no se escriben en primera persona gramatical. Es decir, no nos incluimos en la redacción, no estamos presentes en la redacción y no opinamos ni ponemos juicios de valor en la redacción académica. Utilizamos la tercera persona, nos excluimos del texto para presentar datos, opiniones, citas y todo aquello. La segunda persona, olvídenla. Tengan cuidado con la primera persona gramatical y la tercera persona gramatical. Hay la tendencia a querer escribir en primera persona y es un error. Acostúmbrense a redactar en tercera persona gramatical. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende esta parte? Porque es importante. Positivo. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, Les voy a licenciado. dar ejercicios sobre esto por si acaso, ¿no? De la persona gramatical. ¿Ya? Para que ustedes asienten. ¿Será que puedo volver a explicarlo? No entendí bien. Con todo gusto. Con todo gusto. Permítame, estoy un poco resfriado, acatarrado. Permítame un segundo, por favor. Ya. Les decía, la persona gramatical sí nos interesa que ustedes puedan diferenciarla y conocerla porque me encuentro con muchos problemas en el momento de revisar textos, ¿no? Los textos académicos a los que ustedes van a aspirar a redactar se escribe en tercera persona gramatical. Y la tercera persona gramatical es cuando nosotros no estamos presentes en el texto, es decir, yo vi, yo creo, nosotros creemos, hemos visto, según nuestro estudio, nuestra encuesta, etcétera, ¿no? La encuesta reveló que el 30% de los estudiantes leen un libro al mes, ¿sí? No me incluyo en la redacción. Entonces, es un error muy frecuente el encontrar textos que están escritos en primera persona, ¿no? Como si fuera un diario, como si fuera una cosa personal. Y no es así. Debe ser despersonalizado, no podemos estar dentro del texto porque nosotros no emitimos opiniones ni juicios de valor, más al contrario, nos basamos en datos, en hechos, en cosas contrastables, en elementos que pueden ser rápidamente considerados objetivos, ¿no? Eso es en los textos expositivos, que es en lo que se escribe generalmente los trabajos académicos. La primera y la tercera persona dependerá qué efecto quieres causar en un tema argumentativo, si se permite la primera y la tercera persona en un texto argumentativo, ¿no? La primera persona porque lo haces más personal, es como si te estuvieras dirigiendo personalmente a la persona que deseas persuadir, porque eso habíamos dicho en la clase anterior, que la argumentación es la persuasión para que una persona cambie y modifique una opinión o una acción, y eso se puede hacer en primera o tercera persona, ahí sí es válido. En los textos expositivos, no, es en tercera persona, que es en el tipo de textos que se redactan los textos académicos. Entonces, tengan cuidado con eso para que no tengamos errores desde el inicio y no les reboten sus trabajos. ¿Ya? Acentuación, todavía no le veremos acentuación. Hasta aquí. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es la afirmación más importante del texto. Es el mensaje central que resume de qué trata esencialmente el párrafo o el texto. ¿Sí? Todo texto tiene una oración principal. ¿Sí? Y todo texto tiene un párrafo principal también, o varios párrafos principales,
básicamente uno sobre el cual giran los demás. Ayer hablábamos sobre el emisor, mensajes, receptor, etcétera, el proceso de comunicación, y decíamos que el mensaje es lo más importante. Si no tengo nada que comunicar, si no tengo nada que decir, si no tengo nada nuevo, importante, curioso que decir, estoy escribiendo palabras vacías o sin sentido. Entonces, si ustedes quieren empezar a redactar, lo primero que necesitan es tener una idea, un texto principal, una idea principal. Y sobre esa idea principal, llamemos oración principal, deben girar las otras oraciones secundarias. ¿Sí? Es importante entender esto, porque si no vamos a vaciar textos y textos y textos, vamos a reiterar, vamos a repetir, vamos a dar vueltas, y eso va a ser un texto incoherente. Lo primero es saber qué quiero decir, y después cómo decir. El qué quiero decir es tener una idea importante, novedosa, urgente, no sé, pónganle ustedes el requisito que quieran. Pero esta afirmación, este texto, es el que va a dominar el párrafo. ¿Sí? Es la idea principal. Sin ella, el texto pierde sentido, ¿sí? Porque van a ser un collage de oraciones inconexas y sin sentido. Entonces, ¿quieren empezar a redactar? Encuentren una idea principal. ¿Sí? Ahora, para encontrar la idea principal necesitamos leer, analizar, descomponer lo que hablábamos ayer, el trabajo intelectual. Escribir es un trabajo intelectual, leer es un trabajo intelectual, porque decodificamos ideas, palabras, signos, códigos, que son ideas, y encontramos una idea sobre la cual escribir, ¿sí? Para encontrar esa idea principal en los textos, para que cuando ustedes lean, deben responder a la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? ¿Cuál es el punto más importante que el autor quiere comunicar? Y cuando ustedes hablen con alguna persona, también pueden utilizar este tipo de criterio. ¿Cuál es el punto más importante que me quiere comunicar? ¿Qué me quiere decir? ¿Sí? Porque hay cosas también que no se dicen con palabras, ¿no? Que están entre líneas o que las palabras ocultas, pero dejan entrever las intenciones de nuestro interlocutor. Hagan la prueba. De todas maneras, en lo que corresponde a nosotros, retrocedo un paso. Incluso cuando estamos hablando con algún interlocutor, sus palabras pueden decir una cosa y su lenguaje corporal puede decir otra, ¿no? Para eso hay que tener cierta habilidad para identificar este tipo de contradicciones. Pero bueno, en lo que refiere a lo nuestro, que es el texto escrito, busquen ustedes ideas principales en los textos. Hay una idea principal, hay una afirmación principal que es la que debemos encontrar. ¿Sí? Formas de reconocer, a menudo son explícitas, ¿no? En algunos casos son implícitas, ¿no? ¿Qué es explícito? ¿Qué es implícito? Ayer hemos hablado, explícito, implícito. Va a venir como más seguro, ¿no? Su micrófono, por favor. Explícita, implícita. ¿Alguien? Más. Dicen, explícito es algo que está claro, algo que se dice con claridad, más Perfecto. al contrario, implícito es algo que se dice más con otras palabras, algo que no nos da a entender algo claro en sí. Eso es lo que... Exactamente. Exactamente, lo has dicho muy bien. Explícito es que se expresa de manera clara, ¿no? Implícito es que se expresa de manera disimulada, sin ser evidente en aquello que queremos conseguir. Correcto. Lo que acabas de decir es correcto. Ejemplo de identificación de idea principal. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de la frontera marítima entre Chile y Bolivia generó un amplio debate en la región. Analistas políticos destacan que el fallo
refuerza el principio de solución pacífica de controversias. Sin embargo, en Bolivia, sectores sociales expresaron descontento y anunciaron movilizaciones argumentando que el resultado no satisface sus aspiraciones históricas. Pregunto, ¿cuál es la idea principal? No puedo ver quién levanta la mano. Por favor, tome la palabra de manera libre. Buenos días, magíster. En mi opinión, lo principal del párrafo son las soluciones pacíficas a través de las controversias. Ya. ¿Quién más? Para mí, Licenciado. licenciado, para mí sería la parte central o la parte clave sería los sectores sociales expresaron descontento y anunciaron movilizaciones. Eso sería la parte central para mí. Algo que le da un Ya. poco más coherencia al breve texto. Buenos días, ¿Quién más? magíster. ¿Quién Para más? mí, el texto clave aquí donde nos quiere decir algo es sobre el párrafo donde dice la decisión de la Corte. Tenemos una ganadora y es la última participante. Efectivamente, si ustedes leen el texto, muchas gracias por participar a todos. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de la frontera marítima entre Chile y Bolivia generó un amplio debate en la región. Esa es la idea principal. Lo que sigue a continuación son oraciones que se desprenden de las otras. Si quitamos la primera parte, hasta donde está el punto seguido, analistas políticos destacan que el fallo refuerza el principio de solución pacífica o controversias. ¿A qué se referirá? No tiene mucho sentido. Sin embargo, en Bolivia, sectores sociales expresaron su descontento y anunciaron movilizaciones argumentando que el resultado no satisface sus aspiraciones históricas. Si quitamos la primera parte de la primera oración, hasta donde está el punto seguido, las otras oraciones no se entienden. Es decir, la que domina, la que mantiene la coherencia en las otras oraciones es la oración primera. Y generalmente, la oración principal está al principio o al final del texto. Las otras dos oraciones, o tres o cuatro, solo sirven para reforzar, argumentar, dar solidez al argumento o a la idea, etc. ¿Me dejo entender? ¿Pueden identificarla? O sea, ¿han visto cómo se puede identificar? Si quitamos la primera oración, las otras dos carecen de sentido. ¿Sí? Si quitamos la última, por ejemplo, igual se entendería con las dos primeras. ¿Sí me dejo entender? Sí, magíster. Ok, gracias. ¿Qué son las ideas secundarias? Son información de apoyo que explica, ejemplifica, demuestra o desarrolla la idea principal. Dependen de la idea principal y no tienen sentido pleno por sí solas en el contexto del texto. Su función es hacer que la idea principal sea más clara, convincente y completa. ¿Sí? Responde a las preguntas cómo, por qué, cuándo, dónde, qué ejemplos hay, qué detalles específicos se mencionan. En periodismo, hay una técnica de redacción que se llama la pirámide invertida. Y la pirámide invertida no es más que una técnica de redacción periodística que pone lo más importante arriba y lo menos importante abajo, ¿sí? Lo más importante porque es una noticia, porque la gente quiere conocer lo más importante, lo más sobresaliente, lo más raro, no sé, en las primeras líneas, porque es una noticia. No puedes empezar con vueltas, no puedes empezar con antecedentes, introducciones o presentaciones, porque la gente quiere noticias. Algo que se les explica a los estudiantes que redactan este tipo de técnica es que no olviden el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Las 5 preguntas clásicas, que pueden ser más, incluso son 9, pero las preguntas clásicas, el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, también deben estar en sus textos. Y si no lo están, pregunten o identifiquen también ustedes. En el texto que acabamos de leer, ¿qué pasó?
pasó que la Corte Interamericana falló. ¿Cuándo? No está el cuándo. ¿Dónde? En Chile, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Porque hay una controversia, etcétera, etcétera. Entonces, trate de identificar en los textos estas preguntas que sin duda en la mayoría de los textos está presente. Si bien no están todas las preguntas, por lo menos una gran cantidad van a estar como para que podamos entender, ¿sí? El quién, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué, etcétera, están presentes en los textos. Cuando ustedes redacten o cuando lean, también traten de identificar estas respuestas, estas preguntas para darles respuesta, para ver que esté completa también la información de lo que quieren transmitir, ¿ya? Idea principal, el debate generado, analistas, Bolivia, descontento, idea 3, secundarias, ¿no? Aspiraciones. El debate generado por el fallo de la Corte Internacional. Los analistas refuerzan. Podemos tener una idea principal, como ustedes verán en este esquema, una idea principal y varias ideas secundarias, ¿no? Que un párrafo no debería exceder más allá de las 5 oraciones, ¿no? O de oraciones de sujeto, verbo, predicado, me refiero, ¿no? No oraciones subordinadas ni oraciones compuestas, sino oraciones sujeto, verbo, predicado. ¿Por qué? Porque si lo hacen ustedes muy largo, es muy pesado para la lectura incluso, ¿no? La retención de las personas cuando leen un texto no es muy amplia, ¿sí? Se distrae mucho y no atrapa muchos datos. Entonces, esos textos donde se escriben bloques y bloques y bloques de texto son bastante pesados para el lector y para la mente. Entonces, acostúmbrense a escribir párrafos cortos, ¿sí? Párrafos cortos que ayuden no solamente a la lectura, sino a la legibilidad del texto también, porque el ver un texto con espacios descansados, con sangría, qué sé yo, ayuda a que la gente goce más, comprenda más y se anime a leer más un texto largo, ¿no? Ustedes hagan la prueba cuando encuentran un texto que es un bloque de páginas y páginas, realmente es bastante dificultoso leer. Hay un texto de que se llama el peruano escritor Mario Vargas Llosa, que se llama El jefe y los cachorros. En ese texto, Vargas Llosa hace un ejercicio, un experimento de escribir un cuento sin poner puntos aparte, ¿sí? Y resulta un bloque muy, muy, muy pesado de leer. No deja el cuento de ser buenísimo, pero cuesta leerlo porque es hojas y hojas de, creo que tiene 1 o 2 puntos aparte nada más, no estoy seguro. Pero además es un bloque muy pesado. Pero seguramente si ustedes me siguen con lo que estoy diciendo, van a encontrar también algunos textos que son de esa naturaleza. Pero avancemos. Inferencias, inferir, esto no. Inferencia deductivo, deducir, inferir. No, esto no. 42. Ya, de acuerdo. Compartir. Porque tiene formas de escribir. Tiene los errores que se cometen y aquellos que no se cometen. ¿Me dejo entender? Este tipo de texto nos va a servir para construir párrafos. Hay varios tipos de párrafos. ¿Se acuerdan que hablábamos de oración principal, secundaria, conectores lógicos y eso nos va a ayudar a construir un párrafo? Hoy día vamos a ver en estos 25 minutos, por lo menos de manera muy, muy sucinta, qué tipos de párrafos hay, ¿sí? Hay varios tipos de párrafo. Conviene a ustedes que aprendan algunas estructuras de párrafo para que ustedes vayan escribiendo también de esta manera, ¿sí? La diapositiva que tengo aquí es bastante larga, repito. ¿Por qué? Porque están las estructuras de cómo se construye y cuáles son los errores más frecuentes. No vamos a ver
todas esas diapositivas, sino más bien los tipos de párrafos que hay para que ustedes en la tarde o cuando tengan un poquito más de tiempo puedan ir viendo cómo se construye. ¿De acuerdo? Veamos, empecemos para que el tiempo no nos gane. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una unidad de texto escrita que se desarrolla una única idea a través de un conjunto de oraciones relacionadas, comenzando con una mayúscula y terminando con un punto aparte. Su propósito es organizar y transmitir información de manera coherente y lógica, facilitando la comprensión del lector. Volvemos a una idea única, a una oración principal, ¿sí? O una oración rectora. Características principales de la oración. Unidad temática. Se centra en una sola idea principal, ya sea explícita, indica en una oración directriz o implícita. Estructura. Está compuesta por oraciones que se unen mediante elementos cohesivos y signos de puntuación. Perdón. Características principales. Separación visual. Se diferencian de otros párrafos por un espacio en blanco, la sangría al inicio, aunque algunos estilos modernos prescinden de esta última. En las normas APA, por si acaso, hay el tema de sangría, ¿no? Función. Menciono las normas APA porque es la escritura académica aceptada por resolución del Consejo Universitario para la presentación de trabajos académicos en la universidad, ¿no? Hay varias formas de estilo de redacción académica, pero la que la universidad, la UMSA, ha sugerido que se emplee es las normas APA. Incluso en los textos del Ministerio de Educación se habla también de las normas APA, lo cual me parece que es un exceso porque hay otras formas de escritura académica que van con diferentes formas de asignatura para la matemática, para la biología, etcétera, ¿no? Tienen mejor forma de redacción para este tipo de disciplinas. Pero bueno, las normas APA son aquellas que se utilizan en la universidad y por el Ministerio de Educación. Función sirve para organizar el contenido en partes más pequeñas, haciendo que el texto sea más fácil de leer y entender. Un primer párrafo que tenemos, ¿sí? Si entendemos que es un párrafo ya, podemos pasar a lo que es un tipo de párrafo. Y un párrafo de enumeración está constituido por una lista de propiedades que describen el mismo objeto, hecho o idea y por frases organizadoras que indica al lector la estructura de un párrafo. Aquí algunos puntos claves en este párrafo. El propósito, su principal objeto es organizar información de manera clara y concisa, facilitando la comprensión del lector. ¿Qué es lo que organizamos? Esa lista de propiedades, ¿no? ¿Conocen ustedes la coma enumerativa? Hay diferentes usos de la coma. Está la coma enumerativa, la coma elíptica, la coma aclarativa, la coma decimal, etcétera, etcétera. Pero la coma enumerativa es aquella que se pone coma después de las propiedades o cualidades de un objeto, de un mismo objeto, ¿no? Y lo mismo pasa con este párrafo. Ponemos una lista de propiedades del objeto o hecho que se describe. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, Magis. Mundo virtual. Generalmente comienza con una oración temática que introduce el tema enumerado. Luego se presentan los elementos de la lista que pueden ser frases o oraciones completas. ¿Me explico? Me explico. Aquí debe estar. ¿Pueden ver lo que estoy viendo? ¿Lo que estoy presentando? Sí, Magister. Magister, se logra ver. La frase organizadora es la oración principal. Bolivia tuvo muchos gobiernos militares y dictatoriales a lo largo de su historia. Punto. Esa es mi frase organizadora. A continuación, pongo la lista. El gobierno del dictador Hugo Banzer Suárez, que duró desde el 71 hasta el 79. La dictadura del general García Mesa, que duró del 80 al 82, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender?
Tenemos una frase organizadora y tenemos después una lista. La lista son las otras oraciones secundarias que refuerzan la idea principal. ¿Me dejo entender? Sí, magíster. De acuerdo. Esta es una estructura de párrafo que tenemos, que ustedes deben ir conociendo y manejando. Ahora, esta estructura de párrafo tiene diferentes subcategorías. Tenemos el párrafo de enumeración y dentro del párrafo de enumeración tenemos la fase de recuento, ¿no? En el caso de la frase organizadora dice cuántos elementos siguen o preceden. En la frase de recuento digo cuántos elementos pertenecen a este párrafo de enumerativo. 3 son los colores que adornan la bandera nacional de Bolivia. 3. Ahí estoy diciendo cuántos elementos tiene. El rojo que representa la sangre, el amarillo la riqueza, el verde bueno, ustedes me entienden, ¿no? La naturaleza, la fauna. La fauna, la flora, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. La etiqueta de agua buen aire incluye 3 elementos utilizados en las campañas publicitarias. Pongo de ejemplo. Un sol que representa una hoja de árbol, un cuerpo femenino, etcétera. Ustedes pueden utilizar para un párrafo de enumeración, ya sea esta lista sin ponerle la cantidad y solamente poner las cualidades, o pueden ya definirla poniendo la cantidad de atributos o cualidades que tenga el elemento que ustedes están describiendo. ¿Me dejo entender? Este es un tipo de párrafo enumerativo, ¿sí? Una frase síntesis. La frase síntesis es la frase que organiza lo que decía, los contenidos de la lista, presentado cada elemento de forma breve. Esta es la frase síntesis. La frase organizadora, la frase síntesis, y después a continuación la lista, que puede ser señalada en cantidad o puede ser solamente una lista de acuerdo a lo que nosotros consideremos. ¿Cuál es la intención? El de separar los elementos y cualidades y no mezclar con los otros elementos para que no haya confusión o poca comprensión en lo que yo estoy diciendo. Por eso es que se elabora una lista. ¿Me dejo entender con este tipo de párrafo? Sí, magíster. Sí, magíster. ¿Cómo se construye? De lo más frecuente a lo más raro, de lo menos a lo más importante, de lo extraño a lo más obvio, de lo más alto a lo más bajo, de lo viejo a lo joven, de lo más antiguo a lo más reciente. ¿Sí? Ustedes vean, por ejemplo, hace rato preguntaba por qué han estudiado tal carrera, ¿no? Y alguien estudié medicina porque me gusta curar, me gusta ayudar, etcétera, ¿no? Puede hacer una lista de los elementos que le gustan y empezar por lo más importante, por lo más noble, o por lo más banal, o lo más raro, qué sé yo. Dependerá del criterio de lo que quieran transmitir para elaborar esa lista, ¿de acuerdo? Tengan cuidado cuando hagan este tipo de párrafo y de este tipo de enumeración, la ausencia de una frase organizadora, la frase rectora, que nos va a dar la claridad de qué es lo que están enumerando y por qué lo están enumerando de esa manera. Entonces, para que este tipo de párrafo no quede descolgado, incoherente, deben primero determinar la frase organizadora, ¿sí? Si la frase organizadora dice 3 causas, pero en la lista se desarrolla 4, se genera una confusión. Entonces, tengan cuidado al momento de redactar también que lo que exprese su frase organizadora no vaya en contradicción de lo que tiene las oraciones siguientes, ¿sí? Otro elemento que puede ser considerado un error muy frecuente es la redundancia. Incluir elementos que se repiten o que se pueden agrupar en uno solo. Es decir, la compasión, el amor, la piedad, lo que hacía referencia a su compañera sobre el tema de por qué estudió medicina, se puede agrupar en una sola, para no estar repitiendo lo mismo y siendo cansón
con lo que estamos pensando. Y que mientras más digas con menos palabras, es la mejor forma de redactar. ¿Sí? Entonces, no hace falta ser redundantes, no hace falta decir gre para decir Gregorio. Directamente, Gregorio y listo, ¿sí? Entonces, piensen en esa regla de oro de la redacción, que es decir más con menos palabras. Y eso significa ser claro, concreto y conciso, ¿sí? La redundancia aquí no sirve, ¿ya? La falta de orden, los elementos no siguen un criterio explícito, cronológico, de importancia, espacial, temática, qué sé yo, lo que dificulta que el lector siga su secuencia. Errores más frecuentes, estructura diferente, si los elementos numerados no mantienen una estructura gramatical paralela. Ejemplo, si uno es un sustantivo y el siguiente una frase verbal, el párrafo pierde ritmo y claridad. O omisión de puntuación. Esto es importantísimo, importantísimo, porque si no ponen puntos, comas, puntos seguidos, 2 puntos, no sé, elementos que puedan ayudar a la mejor comprensión, mañana vamos a llevar los signos de puntuación bastante rápido, para que se emplee como es su uso y cuáles son los más frecuentes. Pero, por si acaso, este tipo de párrafos requiere que se empleen correctamente los signos ortográficos, ¿no? Los signos de puntuación. En este caso, la coma, el punto y coma, punto seguido, etc. ¿Ya? Este tipo de párrafos enumerativos son bastante usuales en los textos científicos, ¿no? Porque dice, la investigación inició con el levantamiento de un diagnóstico, punto. Segundo, se buscó a los sujetos de estudio. Tercero, se hizo una muestra. Cuarto, se realizó una tabla de relevamiento de información. Quinto, se decodificó, etcétera, etcétera. Entonces, sí se utiliza, porque es un paso secuencial de lo que nosotros queremos, de cómo hemos hecho la investigación. Es un párrafo que lo van a requerir, lo van a usar, no solo en sus redacciones cotidianas, sino en la redacción de textos científicos. ¿Sí? ¿Se entendió el párrafo? La construcción de este tipo de párrafo. ¿Sí? Sí, magíster. De acuerdo. Sí, magíster. De acuerdo a este párrafo de enumeración, tenemos el párrafo secuencia, que es ordenar el párrafo con un criterio explícito, por ejemplo, cronológico, el ejemplo que les daba hace rato, lo que hicimos primero. Planteamos el problema de investigación, hicimos un diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una secuencia, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, se hizo esto, etcétera. Tiene una secuencia. Entonces, este tipo de párrafos sí lo van a emplear. El plano secuencia, el párrafo enumerativo. También el párrafo instructivo, que es un párrafo que pertenece a este tipo de enumeración, párrafo secuencia, que es que ustedes de manera imperativa puedan decir qué es lo que deben hacer. En primer lugar, se debe pasar con exactitud 10 gramos de muestra y colocarlos en un vaso de precipitados de 250 lm. Luego, agite el recipiente hasta que las dos materias se combinen. Tercero, sirva, etc. Es muy usual en posologías, en instructivos, en manuales de algunos artefactos. Lo van a encontrar, lo van a usar. El párrafo histórico, que es de orden cronológico. Ayer hablábamos sobre los textos, los tipos de textos, el texto argumentativo, el texto descriptivo, narrativo, y si bien podemos separar este tipo de textos por su función, por su estructura, tampoco estos textos son puros, ¿no? Es decir, vienen combinados
algunos textos argumentativos tendrán algo de narrativos, algo de descriptivos, qué sé yo, ¿no? Los textos expositivos también tendrán algo de narrativo, etcétera, pero siempre primará la intención de uno más que del otro, ¿sí? Y en este tipo de párrafos históricos o de orden cronológico, es también una forma de contar una historia, pero separando la sucesión de tiempos, ¿no? Para que el orden cronológico se entienda perfectamente, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología de la imprenta fue un proceso gradual. Inicialmente, a mediados del siglo XV, Jonathan Gubernam perfeccionó la técnica de los tipos móviles en Alemania. Poco después, esta innovación se difundió rápidamente por toda Europa, llegando a Italia, Francia, antes de la Centuria, ¿sí? Este tipo de párrafos ayudan básicamente a establecer órdenes cronológicos. Propongo algo, tengo 5 minutos para concluir la materia y no pasarme del horario establecido como ayer lo hice y me dio un poquito de pena. Queremos aquí con esto de los párrafos, yo voy a preparar para hoy un formulario de Google para que ustedes puedan practicar esta primera parte de los párrafos, ¿sí? Del párrafo enumerativo, para que ustedes puedan reconocerlo y luego escribirlo,